Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y como siempre me da mucho gusto tener una plática más sobre algún tema que es de su interés. A veces vamos seleccionando temas que es por la insistencia en las preguntas de ustedes que nos hacen el favor de solicitarnos asesoría y que están muy presentes y muy frecuentes en muchos de ustedes que se les presenta esta duda y que es parte de modalidad 40, que es muy importante. El tema precisamente es si se puede cambiar el sueldo en modalidad 40. Ya lo hemos hablado muchas veces, lo hemos hablado en temas de modalidad 40 que hemos abarcado, pero que muchas personas siguen teniendo esta duda de si puedo cambiar el sueldo con el que me inscribí o no se puede hacer esto. Y muchas personas creen que con el sueldo que se inscriben, que así lo establece, ¿verdad? La ley no habla de un cambio de sueldo como tal, pero que sí se puede hacer ese cambio. Como tal, no está el procedimiento establecido en la ley. Ese es el problema, porque no nos dice cuando tú requieras hacer un cambio en el sueldo con el que te registraste en el esquema de modalidad 40, lo vas a hacer de esta manera. No está establecido así. Es por eso las dudas que tienen en cuanto a se puede hacer, qué se tiene que hacer. Recordemos que en modalidad 40 pues se tiene que cubrir ciertos requisitos para poder inscribirse, que creo que ya todos son expertos en el tema, pero que vamos a retomar únicamente estos puntos importantes. ¿Quién se puede inscribir en modalidad 40? Las personas que en un momento dado su patrón las dio de baja y que ya no están cotizando en un esquema formal y quieren hacerlo. Modalidad 40, como lo hemos visto, su nombre es continuación voluntaria en el régimen obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona precisamente que por alguna razón ya no está cotizando, quiere continuar cotizando para seguir sumando sus semanas, para no perder su vigencia o para no perder su conservación de derechos, pues puede seguir cotizando en modalidad 40, cotizando semanas, sumando semanas y aumentando su promedio de sueldo, que también es otra de las estrategias para las que se puede utilizar modalidad 40. Entonces, uno de los requisitos principales es que esté dado de baja en un régimen obligatorio, es decir, con un patrón que ya no esté laborando, no puede estar laborando y estar dado de alta o darse de alta en modalidad 40, que a partir del día siguiente de su baja no hayan pasado más de 5 años, porque entonces ahí ya pierde la vigencia para cotizar o para inscribirse en modalidad 40. Y hay una serie de factores y requisitos ya secundarios para modalidad 40 o pues o algunos beneficios, ¿verdad? Como el que pues si está inscrito en modalidad 40 puede hacerlo, o si se inscribe en modalidad 40 puede hacerlo con el último sueldo cotizado como mínimo, o hasta un límite de 25 UMAS, por ejemplo, ¿no? Tiene ahí un límite inferior y un límite superior. Es decir, la ley dice que el sueldo mínimo con el que se puede estar registrado en modalidad 40 es con el sueldo mínimo, con un salario mínimo, que en este momento, 2022, es de 172.87. Ese es el mínimo con el que se puede inscribir. Y el máximo, pues son 25 UMAS, pero que en este año 2022 el sueldo diario con el que se puede registrar en modalidad 40 es el de 2.405.50. Pero si usted en su último sueldo cotizado es mayor al mínimo, el mínimo con el que usted se puede registrar es su mínimo, ese último sueldo con el que usted estaba registrado cuando se dio de baja. Ese es el sueldo mínimo con el que usted se puede registrar. Esto es algo importante y también es una duda que surge con varias personas, porque me dicen, ¿pero se puede inscribir con el mínimo? Entonces, ¿por qué yo no me puedo inscribir con el mínimo? Porque su último sueldo cotizado
es superior al mínimo. Entonces tiene que ser con ese sueldo con el que se registre. Y así hay varios factores que hay que conocer de modalidad 40 antes de inscribirse. Por eso yo les insisto mucho en la asesoría. Es una inversión, como siempre se los digo, con quien ustedes decidan, con quien a ustedes les dé confianza, acérquense a esa persona, con esa persona asesórense, pero es muy importante porque puede ser que se tengan creencias, que se tenga mala asesoría y que en un momento dado pues se cometan errores y esos errores nos van a costar en la pensión. Y lo que queremos es que esa pensión de cada uno de ustedes sea la mejor que puedan lograr. Y se puede hacer si se está muy bien informado, si se llevan a cabo pues ciertas estrategias que se pueden hacer. Y una de ellas es precisamente de la que estamos hablando o de la que vamos a hablar, que es cómo hacer este cambio. Hemos hablado de que hay diferentes estrategias para cotizar en modalidad 40. Si una persona tiene 45 años, 50, no está dada de alta en un esquema obligatorio, pues entonces puede cotizar en modalidad 40 para aumentar sus semanas. Esa sería la estrategia para esa situación. Si todavía no se encuentra dentro de la edad en donde a partir de ahí 5 años hacia adelante ya se cumple la edad a la que se quiere pensionar, pues entonces se puede cotizar para aumentar semanas. Y en ese caso la estrategia, como lo hemos visto en muchos casos, es pues cotizar lo más bajo posible, porque esas semanas que se van a aumentar únicamente nos van a servir para eso, para sumar más semanas a las que tenemos. Si usted las paga con un sueldo alto, le van a valer lo mismo que si las paga con un sueldo bajo. Entonces, en ese caso, no se deben de pagar a un sueldo alto porque ahí sí sería un gasto, no una inversión. Y lo que queremos es que se haga de la mejor manera posible. Pero si usted ya está en los últimos 5 años antes de pensionarse, pues sabemos entonces que debe de cotizar lo más alto posible, porque en esos últimos 5 años o 4.8 años que se coticen antes de que se pensione, entonces sí se va a tomar el sueldo promedio que tenga en ese periodo, en esos últimos 5 años, en esas últimas 250 semanas, sí se va a tomar el sueldo promedio con el que usted cotice para el cálculo de su pensión. Entonces, en el punto en el que estamos, y siempre a mí me gusta, y como ustedes lo saben, leerles los artículos en los que está precisamente establecido esto que vamos a hacer, este cambio de sueldo. Si en un momento dado tomaron la estrategia de cotizar bajo, porque lo único que se quiere es sumar semanas, pues va a llegar el momento en el que tengamos que subirlo en esas últimas 250 semanas para que ese sueldo promedio sea parte del cálculo de la pensión. Entonces ahí sí es importante aumentarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí la estrategia está establecida en ley. Les voy a leer 2 artículos en donde nos dice que sí se puede. No nos da el procedimiento como tal, pero el procedimiento lo vamos a platicar posteriormente. Pero nos dice en el artículo 218, que es precisamente desde la Ley del Seguro Social 1973, y dice de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. El asegurado con un mínimo de 52 cotizaciones semanales acreditadas en el régimen obligatorio en los últimos 5 años, al ser dado de baja, tiene el derecho a continuar voluntariamente en el mismo, pudiendo continuar en los seguros conjuntos de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, debiendo quedar inscrito con el último salario o superior al que tenía en el momento de la baja, que es lo que comentábamos. Dice que el asegurado deberá cobrar las cuotas correspondientes. Esto es en el artículo 218. Y el artículo 219 nos dice
que el derecho establecido en el artículo anterior se pierde bajo estos tres conceptos que son muy importantes. Es decir, este derecho de registrarse en modalidad 40 se pierde si no se ejercita mediante solicitud por escrito dentro de un plazo de 5 años a partir de la fecha de baja, que es de lo que comentábamos. No deben de haber pasado más de 5 años para que se pueda inscribir a modalidad 40, 5 años después de su fecha de baja. En el artículo 220 nos dice que la continuación voluntaria del régimen obligatorio termina por... Son 3 causas por las que se puede terminar este registro en modalidad 40. Es por declaración expresa firmada por el asegurado, es decir, que se dé por escrito una solicitud de baja de mi inscripción en modalidad 40, que se deje de pagar las cuotas durante 2 meses, esto nos lo dice el artículo 219, o una tercera causa es que sea dado de alta nuevamente en el régimen obligatorio en los términos del artículo 12 de esta ley. Es decir, en el momento en que usted lo dé de alta nuevamente un patrón, automáticamente si estaba registrado en modalidad 40, se da su baja. Esto es de forma automática. Y también nos dice el artículo 219, que es la parte también importante, dice que el asegurado podrá solicitar por escrito su reingreso al régimen obligatorio del Seguro Social a través de la continuación voluntaria, cuando hubiese causado baja por la falta de pago de las cuotas de 2 meses consecutivos. La solicitud deberá formularse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su baja en la continuación voluntaria. Esto es muy importante porque el procedimiento va a ser cuando se quiera hacer un cambio de sueldo, ya sea porque vengo con una estrategia de pago de sueldo mínimo, porque únicamente estaba sumando semanas, o porque en un momento dado me registré con un salario en modalidad 40 para aumentar mi sueldo pensionable, mi salario pensionable, que va a ser tomado para el cálculo, y que en este momento tengo la posibilidad de aumentarlo, y que eso sabemos que va a aumentar su pensión. Bueno, en ese caso también se tiene que aumentar o se puede aumentar ese salario para aumentar mi pensión. Entonces, en el momento en que usted esté registrado en modalidad 40 y quiera hacer un aumento de sueldo, ¿qué tienen que hacer? De acuerdo a ley, como siempre se los digo, esto está establecido en ley, Seguro Social, pero que no nos da el procedimiento como tal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dejar de pagar 2 meses, está usted pagando modalidad 40, deja de pagar 2 meses y regresa precisamente cuando pues ya esté esa baja en modalidad 40, que no es una baja definitiva, es únicamente una baja por falta de pago, y usted va a solicitar en ventanilla a través de un escrito, lo puede hacer, en donde usted diga que pues ya va a pagar esos meses que dejó de pagar, los que hayan sido menos de 12 meses. Recuerden que aquí la ley nos está estableciendo el periodo en el que podemos dejar de pagar, que son no más de 12 meses, y eso es muy importante. Si pasan esos 12 meses, usted ya tiene que volver a cotizar en otro esquema un año para volver a inscribirse a modalidad 40. Entonces, dentro de ese periodo, es decir, únicamente va a dejar de pagar esos 2 meses que nos dice la ley, e inmediatamente usted se presenta y solicita su reingreso pagando esos meses que dejó de pagar con recargos y actualizaciones, pero en realidad es poco monto porque pues son únicamente unos meses. Si deja de pagar 3 meses, 4 meses, bueno, pues son esos meses los que se van a tener que pagar, porque se paga a partir del día siguiente en que usted dejó de pagar y continúa. Ahí retoma, y en ese momento es cuando usted solicita que sea, como la ley nos dice, que puede ser con un sueldo igual
o superior con el último registrado, pues usted puede modificar el sueldo a uno mayor al que tenía registrado. Y en este momento es cuando usted solicita la reincorporación a modalidad 40 en esta inscripción que ya tenía, con un sueldo mayor que lo puede actualizar al que usted decida hasta el límite de 25 UMAS. Recuerde que ese es el límite, que en este año 2022 el sueldo superior máximo diario de cotización en modalidad 40 es de 2.405.50 pesos, que equivale a un pago mensual de 7.366 pesos. Ese es el máximo. Pero usted puede subirlo del último sueldo que tenía cotizado al que usted decida mientras no rebase este límite superior. Ese es el procedimiento que se seguiría. Es un procedimiento sencillo, pero se tiene que saber precisamente todos los detalles, es decir, si usted deja de pagar esos 2 meses, hay que esperar a que aparezca la baja para que usted pueda modificar ese sueldo. Hay que estar muy al tanto para que inmediatamente usted pague esos meses que dejó de pagar, como yo le comentaba, con recargos, actualizaciones, modifique su sueldo y bueno, pues ya ahí continúa con el nuevo salario de base de cotización con el que usted nuevamente se registre en modalidad 40. Ese es el procedimiento, es un procedimiento muy sencillo, pero hay que hacerlo de una manera correcta para que funcione y para que no se tenga ningún problema. En esta plática únicamente pues quise comentarles esta parte de este procedimiento o este procedimiento pequeño, porque como yo les comenté al inicio de la plática, muchos de ustedes tienen esa duda, muchos de ustedes ya lo saben, pero muchos tienen esa duda de cómo puedo hacer ese cambio de sueldo en modalidad 40 si en este momento estoy cotizando con un sueldo bajo o lo quiero aumentar como estrategia para lograr una mejor pensión. Entonces, bueno, ojalá les haya quedado claro. Está en la Ley del Seguro Social, artículos 218, 219, 220. Como siempre, yo los invito a que ustedes lean los artículos para que pues lo vean que ahí está establecido y que, bueno, pues si lo leen, pues lo van a entender tal vez mejor y les quede muy claro cómo es que se tienen que hacer estos procedimientos. Y en este caso, pues este procedimiento de cambio de sueldo, que es muy importante en la estrategia de modalidad 40. Pues como siempre, espero que les sea de utilidad este tema. Les agradezco mucho, mucho su atención y quiero agradecer de verdad, en este caso especial, ya lo había dejado pasar algunas pláticas que ya tuvimos, pero quiero agradecer enormemente a todos los que se han suscrito, porque gracias a ustedes, pues ya llegamos, ya superamos, ya en este momento ya superamos a los más de 50,000 suscriptores. Y es un agradecimiento enorme el que les tenemos, mi equipo y yo, en este logro tan grande. De verdad que les agradecemos muchísimo y pues si no se han suscrito, suscríbanse. Queremos seguir creciendo conjuntamente con ustedes. Tratamos de hacerles llegar la información que nos solicitan o la que más recurrentemente tienen dudas o requieren para algún proceso en el que estén. Y como siempre también les agradezco mucho sus atenciones, sus comentarios. Siempre les digo que son muy motivantes, pero es una gran verdad, es una gran motivación que nos dan para seguir haciendo pues este esfuerzo y que pues sabemos que, porque así nos los hacen conocer, que pues les ayuda mucho, nos agradecen mucho la información y bueno, nosotros también les agradecemos su atención. Y como siempre yo les digo que se asesoren, es un gran apoyo. Les ofrecemos nuestros servicios
en su planeación de pensión, en su proyección de pensión, en la asesoría que requieran con respecto a su Afore, en todos los temas de seguridad social. Con mucho gusto los atendemos y también otro agradecimiento para todas las personas que se nos acercan diariamente. Afortunadamente son muchas, de toda la República Mexicana, de Estados Unidos. Entonces es de verdad muy gratificante que podamos atenderlos. Pueden solicitar información de nuestros servicios a través del WhatsApp, que siempre aparece en el video, del correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Con mucho gusto, a través de estos medios les podemos dar la información de nuestros servicios y de verdad que siempre tratamos de hacerlo de una manera muy particular con cada uno de ustedes. Cada caso es diferente y siempre los invito y les voy a estar reiterando que la asesoría es muy importante porque lo vemos en el resultado de los procesos y lo gratificante que es que nos digan, licenciada, ya me inscribí, ya lo logré, ya escogí esta opción de planeación y ya estoy en el camino de la pensión. De verdad que nos da mucho gusto esos logros y esperemos que pues podamos acompañar a mucho más de ustedes en ese camino. Como siempre, no me resta más que darles las gracias y las buenas tardes. Hasta luego.